cuáles son los sacramentos que Dios instituyó, cuál es su base bíblica, y hermano, y poder sobre todo explicar, hermano, el mandamiento que Dios ha dejado. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios dirección para que Dios nos ayude, nos fortalezca, y cualquier duda, hermano, cualquier pregunta que tenga sobre este tema, usted la puede hacer, puede dejar sus preguntas también a través de las redes sociales también, y estaremos gustosos, hermano, en poder dar una respuesta bíblica acerca de la interrogante que usted puede tener. Cerramos nuestros ojos en esta noche. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo. En esta noche nos proponemos, Señor amado, nos proponemos empezar este discipulado y que sea tu gracia, que sea tu presencia, Señor, sobre nosotros, dándonos sabiduría, Señor, fortaleza, toca cada corazón, despeja la mente, Señor, que sobre todo tu palabra haya cabida en cada corazón. Y si hay alguien, Padre Santo, que está pasando alguna necesidad, algún problema, Señor, te pedimos que tu presencia lo cubra, porque no hay nada más precioso que estar en tu presencia, que es la que nos fortalece y la que nos ayuda. Gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones. Amén y amén, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, en esta noche y vamos a compartir unas diapositivas para que con la ayuda del Señor, hermano, nos pueda orientar y así poder, hermano, explicar estas verdades de fe. Bendito el nombre del Señor. Ahí podemos visualizar, hermano, el tema que vamos a ver en esta noche, que es acerca de los sacramentos y las ceremonias. Los sacramentos y las ceremonias, hermano. Entonces, tenemos que empezar en este discipulado entendiendo, en primer lugar, ¿qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Y también poder diferenciar, hermano, qué es una ceremonia también. Porque, hermano, cuando desglosamos la palabra sacramento, vamos a ver que sacramento, estamos hablando, hermano, de algo sagrado, de algo que es muy sagrado. Y que en la Biblia vemos el sacramento, aquellos mandamientos sagrados que el Señor Jesús mismo instituyó. Es muy diferente a los 10 mandamientos, ¿no? Que el Señor también dio 10 mandamientos, hermano, que todos deberían tener. En el Antiguo Testamento, todos debían obrarlo, hermano. Esos 10 mandamientos serán algo sagrado. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla que el Señor Jesús vino a perfeccionar la ley. Vino a que la ley ya no iba a estar escrita, hermano, a través de un libro, sino que la ley Dios quería implantarla en el corazón de todo ser humano. Y por eso que uno de los mandamientos que le preguntan al Señor es, y él lo recalca y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque el que ama a Dios, dice la Biblia, su palabra va a guardar. No hay nadie, hermano, que diga amar a Dios y pueda rechazar la palabra de Dios. Amar a Dios significa amar su palabra. Amar a Dios significa, hermano, guardar su palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, hermano, da un mandamiento sagrado, que todo ser humano, que todo creyente, que toda persona que se iba a acercar a Él, que le iba a abrir la puerta de su corazón para que Dios restaure, vemos en la Biblia que Dios manda 2 sacramentos solamente. Vuelvo a repetir, hermano, sacramento es un mandamiento sagrado que el mismo Jesús instituyó. Y que en el Nuevo Testamento, hermano, vemos solamente a 2 mandamientos, que el Señor Jesús mandó a sus discípulos que todo día hacerla, sí o sí tienen que hacerlo. Y en la Biblia solamente
menciona dos, que es el bautismo Santa Cena. Y vamos a leerlo con las escrituras. Allí en el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 19. Mire qué dice ahí la palabra del Señor. Dice, por tanto, y hablando un mandamiento, una ordenanza que el Señor da. Y hacéis discípulos, que es lo que estamos haciendo, hermano. Estamos discipulando. Discipular es enseñar, hermano, la palabra de Dios. Y hacéis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que Dios mandó, con sus mismas palabras. Vayan y bauticen a todas las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue una ordenanza directamente de Dios. Por eso es un sacramento. Todo creyente, hermano, toda persona que ama a Dios, el Señor le manda a bautizarse. Estamos hablando a los que aman a Dios, a los que quieren hacer la voluntad de Dios. El que no, hermano, va a postergarlo. El que no, no va a querer simplemente. El Señor dice, por tanto, y ya 6 discípulos a todas las naciones, a todos los que puedan, pero bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el caso de la Santa Cena, la iglesia tradicional, hermano, lo llama la Eucaristía. Pero la Biblia, hermano, no habla del nombre Eucaristía. No menciona el nombre Eucaristía. Eso tiene su origen, hermano, pero la Biblia menciona la Santa Cena. Y este pasaje, hermano, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, el versículo 19. Lucas, capítulo 22, el versículo 19. Mire qué dice acá el Señor Jesús. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Miren lo que dice acá Jesús, que esta ceremonia de la Santa Cena, de tomar el vino y comer el pan sin levadura, teníamos que hacerlo todos en memoria de ¿quién? De mí. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega conmigo está en la mesa. La Santa Cena, hermano, consistía en que a todos le pasaban el pan y todos tomaban el vino. Esa es la Santa Cena bíblica. No es que a uno le dan el pan y no toma el vino, no, todos participaban del pan. Todos participaban del vino. Y el Señor Jesús lo dejó ya instaurado, hermano, para los discípulos y para los nuevos. Y también que el matrimonio era un sacramento. No, hermano. El matrimonio no es un sacramento. Porque sacramento estamos hablando que es una ordenanza que el Señor dijo para que todo lo hagan. Todo debían hacer. Y en las cartas, hermano, de los evangelios no vemos en ninguna parte donde el Señor diga todos tienen que bautizarse. No lo habla. No habla esa parte, hermano. Pero sí el Señor bendice el matrimonio, porque el matrimonio es una institución ya desde el Génesis, hermano, desde el Génesis es una institución ahí. Si hasta aquí, hermano, alguna pregunta, algo que no quedó claro, por favor.
pueden hacer sus comentarios Hermano o Diego, hablarnos en esta hora. Amén, hermano Daniel. hermano, se entrecortó a la hora que estabas explicando lo del pan y el vino que teníamos que repartirse entre todos y que no solamente se reparte el pan y no el vino. Ya, ahí se entrecortó un poquito. Yo sí, ya tengo la idea, pero quizás los hermanos que puedan estar escuchando. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel. Mm. Sí, en la Biblia vemos que cuando el Señor hizo la Santa Cena, repartió a todos el pan y a todos les repartió el vino. A todos participaban, hermano. Y le decía que hay lugares donde solamente hacen participar a los creyentes del pan y no les dan el vino, hermano. No les dan el vino. Motivos tendrán, pero la Biblia dice que todos participaban del pan y todos participaban del vino. Ahora, estos dos sacramentos, todos los creyentes deberían, hermano, o deben cumplirlos. Todos los que aman a Dios tienen que tomar la Santa Cena y todos los que aman a Dios tienen que bautizarse, porque eso lo manda la Biblia. El matrimonio no es un sacramento. El matrimonio es una institución que Dios creó ya en el Génesis y lo bendijo. Pero hay personas que se van a casar, pero hay personas que no van a desearse casar. Y quiero que leamos este texto, hermano, para poder diferenciar. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, el versículo 11. Mire qué dice ahí. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Hay eunucos. ¿Qué es un eunuco, hermano? Para los que no saben. Un eunuco, hermano, en el tiempo de Jesús, en los tiempos antiguos, era un hombre que lo castraban. Le cortaban los testículos, hermano, para que no pudiera, hermano, poder tener relaciones sexuales con alguna mujer, en este caso, con las mujeres del palacio. Y estos hombres que lo castraban les llamaban eunucos, que no podían ya estar ya íntimamente con una mujer. Entonces, el Señor teniendo esa figura hace esta referencia y dice, pues hay eunucos, o sea, hay hombres que no desean mujer, dice, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Qué está hablando él acá? No está hablando que nacieron, hermano, de repente con una dificultad, de repente fisiológica, no. Sino está hablando, hermano, de la parte del deseo que tiene un hombre de estar íntimamente con una mujer. Porque vamos a aclarar, hermano, esto que para Dios las relaciones sexuales, hermano, no es pecado. No es pecado que un hombre esté con su esposa esté con su esposo, no es pecado eso, hermano. Pecado Dios lo habla, hermano, cuando se realiza esto antes del matrimonio. Cuando se vive una vida promiscua, a eso Dios lo llama pecado. Pero en el matrimonio, hermano, la intimidad sexual entre el hombre y la mujer, para Dios no es pecado porque Dios mismo consagró y bendijo esta relación. Cuando el Señor le dijo multiplicaos, tenían que unirse sexualmente. Entonces, esto no es pecado en la Biblia, hermano. Si por ahí hay religiones que dicen que eso es pecado, hermano, están totalmente erradas. Por algo Dios creó los órganos genitales del hombre, los órganos genitales de la mujer. Lo que sí habla la Biblia acá, hermano, de que hay hombres o hay personas que van a nacer y no van a desear estar con una persona del sexo opuesto. Y no porque tengan otra tendencia, sino que nacieron con esa, vamos a llamarlo, hermano, con ese don. Y en la Biblia vemos el mismo Señor Jesucristo que nunca se casó, y lo vemos también en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que él tenía, hermano, don de continencia. O sea, no deseaba, no tenía esa lucha en su carne, como muchas personas lo tienen, ¿no? Están solteros y, no, hermano, ya quieren, hermano, casarse o están teniendo buscar una mujer, o viceversa, hermano, porque su carne, hermano, no los ayuda. Tienen esa debilidad. Pero Dios, hermano, da dominio propio al ser humano. Y el día que se case,
Eso es algo normal delante de la presencia de Dios. Pero vemos acá, hermano, que había eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que eran hechos por los hombres. Acá lo que le decía cuando los castran. Y dice también que hay eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos. Entonces, el casarse, hermano, no está en que todas las personas son obligatorias que se case, porque si no, no van a estar bien con Dios, no. Es una institución que Dios ha creado, pero hay personas que se han mantenido solteros hasta el final y Dios los ha consagrado, Dios los ha ayudado, Dios los ha bendecido, Dios ha fortalecido sus vidas. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio es una institución que Dios creó para bendición del hombre y de la mujer, para que también, hermanos, se multiplicara la especie en una unión formal, en una unión estable, entre dos parejas que se puedan juntar, hermano, y puedan hacer votos para toda la vida. Como dijo Eclesiastés, hablando, hermano, del amor, dice, duro como hablando del amor, dice que las muchas aguas no apagarán el amor que uno siente por alguien. Así lo habla la Biblia. Entonces, el matrimonio es una institución, pero los sacramentos, hermano, sí estamos hablando de aquel mandamiento que todos debemos de cumplir. Eso sí nos manda la palabra de Dios. Y hemos visto, uno es el bautismo y otro es la Santa Cena. Todos debe haber el anhelo en su corazón de poder hacer, hermano, y poder realizar este sacramento que el Señor ha dejado. Ahora la pregunta es, ¿quiénes se bautizan, hermano? Porque la Biblia dice, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Está hablando a todos, a todos. Pero ¿quiénes se bautizan? ¿Quiénes, hermano? La Biblia habla que pueden bautizarse. Dios dice a los creyentes, vayan y prediquen. Dios quiere que usted se bautice. Dios quiere que usted, hermano, cumpla con este mandamiento. Pero ¿qué habla la Biblia de esto? ¿Quién tiene que bautizarse? Y para ello vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar, hermano, a esclarecer un poco sobre este aspecto. ¿Quiénes son los que se bautizan? En primer lugar, aquella persona que se bautiza o que quiere bautizarse, tiene que creer de todo corazón. Es decir, tiene que estar convencido. ¿Convencido en qué? Yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Yo quiero hacer lo bueno delante de Dios. Yo quiero vivir mi vida de ahora en adelante recta para Él. Por lo que Él ha hecho en mi vida. Él me ha cambiado. Él me ha dado gozo. Él me ha dado paz. Él me ha transformado. Ahora soy una nueva persona. Ahora miro las cosas de distinta manera. Me levanto y siento su presencia. En cualquier problema que tengo, sé que Dios me levanta. Y comienza a creer, hermano. Eso es un requisito muy importante para que una persona tenga que bautizarse. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 36. Hechos, capítulo 8, el versículo 36. Miren qué dice ahí, hermano. Había un hombre, un etíope, y estaba Felipe, hermano. Y dice que Dios lo llevó en el espíritu para que le predicase a Felipe. Y este hombre estaba leyendo un pergamino. Y mire lo que dice acá, que este hombre quería saber de quién hablaba el profeta Isaías, porque estaba leyendo acerca del profeta Isaías. Y el versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El creyente, Felipe, el que se había convertido al Señor, le pregunta a alguien que estaba leyendo la Biblia, ¿entiendes lo que lees? Entonces, el etíope tenía el deseo de buscar a Dios. Tenía el deseo de aprender de Dios, quería conocerlo. Quería saber, había algo en su alma, hermano. Y cuando te pase eso en tu alma, es porque Dios está obrando en ti. Es porque Dios está, hermano, tocando tu corazón. Es porque Dios tiene un plan contigo. Jesús le dijo al apóstol Pedro, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo obra y motiva a la persona, lo lleva, hermano, a buscar a Dios. Y el etíope estaba leyendo, pero no entendía. Y Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y el 31 le dice, ¿cómo podré si no hay nadie que me enseñe? ¿Cómo podré entender si no hay nadie que me instruya? Y rogó a Felipe que se subiese y sentara con él. Y mire qué dice esta parte, hermanos. En el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Miren lo primero. Este hombre creía a Dios, amaba a Dios, quería buscar a Dios. Luego comprende el evangelio y surge esa necesidad de hacer lo que en la Biblia está escrito, de hacer lo que Jesús había dejado. ¿Qué había dejado Jesucristo? Bautízate. Y de ahí vamos a ver qué significa el bautismo, hermano. El Señor dijo, y a 6 discípulos y bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él anhelaba hacer esto y Felipe le hace la pregunta. Felipe le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice el etíope. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira la convicción. Yo creo que Cristo es Dios. Yo creo que Cristo gobierna mi vida. Yo creo que Cristo es mi Señor. De ahora en adelante mi vida va a ser para Él. Ya no quiero pecar. Le voy a pedir a Dios que me ayude, que me fortalezca, que en medio de la tribulación Él me levante, que Él sea mi ayudador, mi fortaleza, que Él sea mi proveedor. Una convicción, hermano. Un requisito muy importante para que alguien pueda bautizarse. ¿Qué más necesita alguien, hermano, para que se bautice? La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 38. Mire qué dice ahí. Pedro les dijo, arrepentíos, y luego que se arrepientan, dice ahí, y bautícese. Arrepentíos y luego bautícese. Entonces la Biblia nos habla que para que alguien se bautice, tiene que arrepentirse. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Usted dirá, arrepentirse y decir, Señor Jesús, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, reconocer que hemos fallado a Dios, reconciliarnos con Él, hermano, no con la iglesia, no con el pastor, ni con el hermano, no, tú con Dios, hermano. Uno sabe que ha fallado, hermano. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que nos hemos bautizado, un día hicimos esto. Nos rendimos ante Dios. No pudimos más, hermano. El pecado nos había alcanzado. Vivíamos una vida, hermano, doble, aparentando algo, aparentando una falsa felicidad. Pero Cristo cambió nuestras vidas. Y la Biblia nos habla que para que te bautices, tienes que reconciliarte primero con Dios. Y entonces viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si alguien se bautiza y no se ha arrepentido? Es como que entrar, hermano, un pecador seco, entrar a las aguas del bautismo y salga un pecador mojado de nuevo. Ese bautismo no vale, hermano. Así lo haya bautizado el más alto, hermano, ministerialmente hablando, hombre de Dios. El bautismo tiene que ser hecho en arrepentimiento. El bautismo tiene que haberse hecho, hermano, creyendo de todo corazón. Como escuchaba en estos días, hermano, un testimonio de alguien que decía, yo realmente hice de todo porque quería, hermano, pertenecer a esa organización. No. El bautismo tampoco es para pertenecer a una organización.
sino el bautismo es, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios ha dejado. Y para que Dios tenga que decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en cual mi alma tiene complacencia, porque es obediente, porque obedece mi palabra. ¿Qué más tiene que hacer una persona, hermano, para bautizarse? Vemos en el libro de Mateo, capítulo 3, Mateo, capítulo 3, el versículo 8. ¿Qué dice ahí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si yo digo que me he arrepentido, tengo, hermano, también que poner de mi parte, pedirle a Dios que me ayude para no incurrir en lo mismo. Frutos, algo que refleje. Por eso, hermano, algo, yo quiero que sepa usted algo. El que tiene a Dios en el corazón, Dios le da gracia. Dios, no sé, hermano, es una paz que las personas que están al costado te van a decir, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Te van a decir, hermano, tú tienes algo especial, no sé. Tú vienes, nos habla y, no sé, se transmite una paz. Hay algo diferente en ti. No somos nosotros, es Dios en tu vida. Es Dios en tu corazón. Es el Espíritu Santo obrando en ti, hermano. Cuando le eres sincero, cuando te has arrepentido con Él, Dios hace que des frutos dignos de arrepentimiento. Por eso que no todo el que carga una Biblia significa que es cristiano, hermano. No todo el que va a una iglesia significa que es cristiano. No todo el que ha pasado a las aguas del bautismo también significa que es cristiano. Bendito el nombre del Señor. La Biblia nos habla que uno tiene que creer de todo corazón. Dos, tiene que haberse arrepentido también de todo corazón. Tiene que haber hecho frutos dignos de arrepentimiento. Y tiene que tener una decisión de realmente firme para con Dios, hermano. En Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a buscar ahí, hermano. Dice, sepultados con él, o sea, con Cristo, en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando te bautizas, hermano, es un simbolismo que está resucitando, hermano, juntamente con Dios. Está resucitando juntamente con Él. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿De quiénes se pueden bautizar? Hermano, Amén, hermano Daniel. entonces, para que quede claro, los bebés o los papás, por ejemplo, en mi caso, antes de convertirme, bauticé a mi hija, ¿no? Como tradición, porque precisamente de la iglesia en que a mí me habían bautizado también mis papás, ¿no? La bauticé a los 2 años. Por lo tanto, ahí mi hija no tenía arrepentimiento, ni menos sabía de Dios, ¿no? Porque no tenía pecado. O bueno, tenía el pecado original, ¿no? Que viene con los padres, ¿no? Que viene desde Adán. Entonces, ese bautismo prácticamente no sirve, no funciona, no está bien. Entonces, en este caso, mi hija tendría que tener un poquito más de conocimiento de Dios y ella recibir a Cristo recién, conocerlo más y decidir bautizarse, ¿así? ¿O a qué edad? ¿O hay Amén, una edad? hermano Daniel. Amén, hermano Daniel. Gracias, hermano, por tu pregunta. Mira, hay algo muy importante que ha dicho, hermano Daniel, que quizás, hermano, tengamos que tener en cuenta bastante.
cuando veíamos en la diapositiva, porque acá está justamente tu pregunta, está sobre el bautismo de los niños, cuando tú me decías, hijita, yo la bauticé por tradición. Sí, hermano, ¿no? ¿Cuántos por tradición hemos hecho muchas cosas por desconocimiento? Ya algo que has dicho bien claro, hermano, cuando la Biblia habla del bautismo, ¿quiénes se bautizan? Dice que tienen que haberse arrepentido. Entonces, un niño, una criatura, ¿de qué se va a arrepentir, hermano? Si recién nace. Y algo bien claro que tú decías, no, ese bautismo no vale, hermano. No sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué podemos hablar, hermano, tan tajante? Porque hemos visto con los textos, hermano, que para que alguien se bautice, tiene que creer de todo corazón en primer lugar. Que un niño todavía no tiene noción de lo que está haciendo, porque es bebé. 2, tiene que haberse arrepentido. Una criatura, ¿de qué tendría que arrepentirse? Si bien es cierto, nace con la simiente, hermano, pecaminosa, que todos lo nacemos por estar en esta naturaleza todavía, hermano. Por eso usted ve a los niñitos, hermano, de pequeñitos, ya violentos, queriendo pelear, hermano, porque es la naturaleza que llevan. Y por eso cuando uno viene a Cristo, ya esa naturaleza, hermano, tiene que morir. Con la palabra Dios va moldeando y nos va ayudando, nos va enseñando, mejor dicho, nos va moldeando nuestras vidas. Pero esa criatura, hermano, no ha ejecutado nada. Si habíamos dicho, hermano, que cuando hablamos de la tentación, el discípulo pasado, la clase pasada, que cuando se cometía el hecho, hermano, ahí venía el pecado. Al cometer el hecho, en ellos todavía está la simiente, pero no está la ejecución de hacer el pecado. Está su naturaleza todavía, pero no hay una conciencia de él. Y debamos saberlo en unos textos más adelante. Entonces, ese bautismo, por lo tanto, que le han hecho a esa persona, que le han hecho una criatura, hermano, un niño, no vale. ¿Por qué se hizo ese bautismo? ¿De dónde viene esa tradición? Lo vamos a ver, hermano, en la siguiente diapositiva. Pero sí, para que alguien se bautice, la Biblia nos habla de estos requisitos. Tiene que ser consciente, tiene que haberse arrepentido de corazón, tiene que Dios haberle dado, hermano, también y ella, el amar a Dios. Y ahí recién esta persona puede bautizarse. Si alguien se bautiza estando en pecado, si alguien se bautiza, hermano, de repente, vamos a suponerlo, no arrepentido, sin amar a Dios, por obligación, y te cuento, hermano, pasó una congregación hace años atrás, ya tenía unos 12 años, había un grupo de personas y el pastor de esa iglesia dijo, ¿quiénes se quieren bautizar? Y había una persona nueva que había llegado y le dijeron, oye, tú bautízate. Ah, yo quiero bautizarme. Y ese mismo momento lo metieron, hermano, al río a bautizarse. En ese mismo momento, hermano, no se había arrepentido. No había hecho fruto digno de arrepentimiento. Entonces, la Biblia nos habla que para que alguien se bautice primero, hemos leído en Mateo 28, dice, y haced discípulos. O sea, para que alguien se bautice, tienes que discipularlo primero. ¿Para qué? Para que conozca el paso que está dando, para que se afirme su fe, para que crea más, para que Dios en su palabra vaya moldeando su vida, hermano. Un hermano el año pasado me dijo, hermano, pero el Felipe y el etíope se bautizaron rapidito. ¿Por qué Felipe lo bautizó y hoy hay que esperar un discipulado todavía? Es muy claro, ¿no? Si tomamos las palabras de Cristo, dijo, y ya sé discípulos y bautízalo. No dijo, bautízalo y hazlo discípulo, no lo dijo al contrario, que lo bautices y después le enseñes, no. Él dijo, primero discipúlalo y después bautízale. Después enseñe. El discipulado, ese hermano, es hablarle de las enseñanzas que dejó Cristo. Por eso nosotros estamos, hermano, discipulando con la Biblia, con textos bíblicos. Y no uno, sino varios. No estamos basándonos en un librito, hermano, sin ningún fundamento bíblico. Y también la Biblia nos habla que en el tiempo del etíope hubo una gran persecución grande, hermano. El que se convertía, lo metían al foso de los leones, los ponía en Roma, hermano, los colocaban en un palo, le echaban aceite y les prendían fuego.
y hacían las famosas antorchas humanas, les quitaban sus propiedades, hermano, los mataban. Entonces, el creer en ese tiempo en Cristo era un acto realmente de fe, y el que lo hacía realmente de corazón. No era un juego, era un acto, hermano, una decisión vida o muerte. Pero Jesús dijo, hermano, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo, tener comodidades, paz, amistades, y pierdes tu alma? Cuando el alma es inmortal, y el alma, hermano, va a pasar una eternidad, hermano, bien en el cielo o bien en el infierno. Esta vida es corta, hermano. Esta vida hay que disfrutar al máximo, día a día, hermano, levantarse, amar, querer, perdonar, salir adelante, hacer tus proyectos, hermano. Levántate, no solo de estar pensando, meditando las cosas, no. Es hora de accionar, tenemos un Dios grande, pero también hay una eternidad que vamos a pasar más felices, hermano, más dichosos con el Señor. Por eso que esta vida es pasajera. Esta vida es corta, hermano. Los años se van volando. Los años pasan rápido, hermano. Y Dios sigue dando oportunidad al ser humano. Entonces, en esos tiempos, hermano, creer en Cristo era una decisión firme. Firme. En esos tiempos ahora, ser creyente, hermano, en Dios. Dios nos demanda, como dice la Biblia, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay muchas religiones, hermano. Hay muchas personas cargando una Biblia, hablando de Dios. Pero la pregunta es, ¿harán frutos dignos de arrepentimiento? ¿Creerán de todo corazón? ¿Realmente, hermano, habrá esa expresión que de anotar que son hijos de Dios? Que cuando van esas personas traigan paz. Hermano, por eso que el discipulado es importante. Dios va moldeando nuestras vidas y nos va enseñando. En un niño, hermano, hay que esperar lo que tome su decisión. Nosotros como padres nos encargamos de hablarles, de darles testimonio, hermano. A veces nuestros hijos, hermano, por naturaleza, nos van a escuchar, hermano, pero no nos van a escuchar mucho. Porque la Biblia dice, nadie es profeta en su propia casa. Bendito el nombre del Señor. Pero ellos van a observar con el ejemplo, con el caminar diario. Y eso va a quedar una huella, hermano, en su corazón, y de hecho lo va a llevar a Cristo. De hecho lo va a llevar a comprender el amor de Dios. Ahora, antes de pasar al bautismo de los niños, no quisiera obviar esta pregunta. Hermano, esta pregunta que dice, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es importante que yo me bautice? ¿Hay una recompensa de Dios? Sí. En San Marcos capítulo 16, en San Marcos capítulo 16, el versículo 16, dice, el que creyere y, el conectivo y, acuérdese de esto, hermano. Cuando usted ve el conectivo y, significa que tiene que hacer las dos cosas. Hay personas que quieren creer. Hermano, bautízate. No, hermano, todavía no es tiempo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entre el creer y el bautizarse, el que tiene más peso es, más el que no creyere será condenado. Es decir, que si tú estás creyendo, Dios te manda a bautizarte, a cumplir con este mandamiento, a arreglar tu vida. Busca de Dios, trata de obedecer su palabra, porque la Biblia nos habla que el que ama a Dios, su palabra guardará. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio uno tiene con el bautismo? Gálatas 3:27. Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, miren, porque todos los que han sido bautizados en Cristo estáis
revestidos. ¿Por qué no dice todos los que creyeron? ¿Por qué dice todos los que fueron bautizados? Si estamos hablando en Marcos 16 que el creer tiene mucha relevancia. El creer en Cristo tiene mucha relevancia, hermano. Pero no basta en creer solamente. Basta en ejecutar lo que Dios dice. Si Dios te dice que te bautices, ¿qué te impide que seas bautizado? ¿Qué te impide en esta noche de tomar una decisión? Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Y déjame decirte en esta hora que al haber cumplido el mandamiento de Dios, al demostrar a ti mismo, al demostrarle a Dios que le amas, teniendo esa firmeza y esa decisión de bautizarse, dice ahí, porque los que han sido bautizados en Cristo van a estar unidos, van a estar revestidos. Es decir, como que Dios se va a agradar porque estás queriendo obedecer su palabra. Mire qué hermoso es esto, hermano. Mientras que unos pueden decir, yo quiero creer, pero no, bautizarme no, involucrarme no. Entonces no quieres estar revestido de Dios. No quieres que Dios entre en comunión contigo. Dios quiere que cumpla su palabra. Dios quiere revestirte de Él. Dios quiere estar contigo siempre. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, donde hemos leído, el libro de Mateo, capítulo 28, vamos a encontrar ahí, hermano, que el bautizarse es símbolo de lealtad. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden estas cosas. ¿Qué cosas tienen que guardar? Que se discipulen y que se bauticen. Entonces, para Dios el bautismo es muy importante, hermano, que podamos nosotros cumplirlo. Ahora, la pregunta es, ¿un recién nacido puede bautizarse? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Un recién nacido podrá bautizarse? ¿Podrá, hermano, como dice la Biblia, pasar a ese momento? En primer lugar, hermano, la historia nos habla que en los primeros años de la iglesia, hermano, nadie, escuche bien, hermano, de los 1000 años después de Cristo, hermano, nadie, ningún hermano, ninguna congregación, hermano, nadie bautizaba. Es más, ellos habían construido los bautiserios, no me equivoco, bautiserios se llaman esos. Y los bautiserios, hermanos, si usted revisa y busca en el Google o busca un libro de historia, jamás fueron hechos para bautizar a niños. Ese es algo que está en la historia, hermano. Usted va a encontrar que nunca de los años después que, hermano, de los años 1000 después de Cristo, nadie, ni los judíos bautizaban a los niños. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿de dónde es que nace que alguien bautice a un niño? Y hermano, eso está en la historia. Ahí le voy a compartir la diapositiva. Ahí está. Eso se introdujo recién en el año de 1215 después de Cristo. Vuelvo a repetir, hermano. El bautismo de niño se introdujo recién en el año de 1215 después de Cristo. ¿Cuál fue el motivo, hermano? Captar más filigreses para esta religión. Y hacerlo desde niños que formaran parte de esta religión. Y no les importaba violar el mandamiento de Dios. Lo que ellos querían es más hermanos filigreses, más miembros, y comenzaron a bautizar de niños. Pero vuelvo a repetir, nunca, hermano, desde la historia que vemos de los años 1000 después de Cristo, ninguna iglesia cristiana bautizaba niños. Nadie, hermano.
Es más, los baptiseries, hermano, no eran como ese tamaño que está en la foto. Eran, hermano, lugares donde entraban 2 personas y los sumergían ahí. Y de estos baptiseries ser grandes pasaron a ser tinajas pequeñitas para poder bautizar a los niños. Y eso, hermano, es una herejía. Eso es una herejía que habla la Biblia. ¿Qué es una herejía? Algo que esté en contra de lo que Dios ha mandado. Entonces la Biblia nos habla bien claro, hermano. Y la historia nos habla que a ningún niño se le puede bautizar. Por eso es muy peligroso cuando las religiones o las congregaciones, hermano, quieren tener, hermano, grupo de personas en sus lugares. No les importa, hermano, si se han arrepentido, si son personas, hermano, que quieren buscar a Dios. No, ellos quieren gente simplemente y los bautizan en masa. Y por eso después vienen los malos testimonios. Después vienen, hermano, las personas que salen decepcionadas, peleadas muchas veces de una congregación, quizás haciendo cosas equivocadas, porque no se les enseñó, hermano, realmente este paso de fe que estaban haciendo. Era una experiencia con Dios que solamente lo pueden hacer, hermano, el que ama a Dios. El que ama a Dios, hermano. Y vemos que eso se introdujo en el año de 1215 después de Cristo. Ahora, ¿qué sustento hay en la Biblia para decir que los niños no deben bautizarse? Entonces, vamos a ver, hermano, 3 pasajes muy importantes que nos van a ayudar en esto. El primero se encuentra, hermano, en San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, el versículo 14. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En ese tiempo a los niños no lo bautizaban, hermano. Y Cristo está hablando que ese niño que era sin bautizarse, que solamente lo presentaban en una ceremonia, lo dedicaban para Dios, pero no lo bautizaban, porque bautizar era para arrepentimiento de pecados. Hermano, esa persona se iba al cielo. Pero por ahí hay una tradición que dice que el niño que no se bautiza es un niño moro y no se va, hermano, al cielo. Para dar temor a la gente, para cobrarles esa ceremonia que van a hacer, hermano. Porque esa es la verdad, hermano. Cobran por hacer esas ceremonias. Y pagan y hacen todo un banquete, hermano, por algo que delante de Dios no tiene ningún valor. Es un engaño solamente para cumplir con un ritual religioso. Pero ni la persona, ni los padres, hermano, muchas veces creen en Dios. La ley judaica decía que para que un niño era presentado, hermano, los 2 padres eran responsables de enseñarle la ley de Dios a ese hijo, de educarlo, de criarlo, hermano, en el temor de Dios. La pregunta es, ¿estas personas que bautizan a sus niños, los crían en el temor de Dios? Muchas veces los niños ya están escuchando hablar lisuras. Ya están viendo que los padres están, hermano, peleando. Están viendo, hermano, cómo hermanos se emborrachan ahí. ¿Será, hermano, eso presentar a un niño a Dios? ¿Para eso bautizan a los niños? La Biblia dice que el niño, hermano, de ellos es el reino de Dios. Porque son personas, hermano, que aún, hermano, están sin malicia, que hacen las cosas en su naturaleza, pero no hacen con efecto de causa. No son conscientes, hermano, de la gravedad. Por eso que usted de niño lo ve peleando, si después lo ve jugando de lo más normal. O lo ven caminando desnudos y no se avergüenzan. Porque no hay malicia en ellos, hermano. Y Cristo lo dejó bien claro. El niño de ellos es el reino de los cielos. Y estaba hablando a aquellos niños, hermano, en ese tiempo, que no se habían bautizado. Los habían presentado, pero no se bautizaban. Entonces podemos llegar a la conclusión que si un niño usted no lo bautiza, no va a ser un niño moro. No, hermano, eso es una falsedad. Eso no habla la Biblia. Eso es un engaño, hermano. Es una herejía muy grande.
Por eso que si alguien ha bautizado a su pequeño de hermano, no hay problema, usted ya cree en Dios, ya se reconcilió con Dios. Cuando sea grande, esa persona tiene que bautizarse en el verdadero bautismo que es, hermano. Mire que dice también Marcos capítulo 10-15. Marcos capítulo 10, versículo 15. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de los cielos, ahora dice, como un niño. Primero dice que en Mateo capítulo, donde hemos leído, hermano, ahí, capítulo 19, el versículo 14, mire la diferencia que está hablando aquí el Señor. No dejas, dice, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora nos habla a nosotros, que si no nos hacemos como un niño, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y no significa que vamos a actuar, hermano, como niños, ¿no? O que vamos a hacer juegos como niños, no. Hermano, se refiere a la pureza de su corazón. Como le decía, un niño, hermano, pelea y después se perdona y como si nada. No tiene malicia. Ese niño, hermano, es como una esponjita que va absorbiendo todo. Y si tú le absorbes de Dios, la Biblia dice, instruye el niño en su camino y cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y el otro pasaje que nos describe, hermano, que los niños no tienen malicia, es que el mismo Cristo, el mismo Dios lo habla. Y dice que la malicia aparece recién en una etapa donde el hombre y la mujer es consciente, donde ya están madurando psicológicamente, hermano. Y ya esa sensibilidad, hermano, se ha desarrollado. Hoy en día, hermano, con toda tristeza lo decimos, que hay ya niños hasta de 9 años, hermano, que actúan ya maliciosamente. Y no porque su naturaleza haya sido así, sino porque esta sociedad y muchas veces dentro de la familia han corrompido a los niños. Ahí lo vemos en las fiestas, hermano, con una música obscena, una música sucia, hermano, que incita al sexo, a la fornicación, al adulterio, hermano, a bailar de una manera sensual, con movimientos, hermano, totalmente, que se bailan muchas veces, hermano, en esos centros, hermano, muchas veces de prostitución. Y los hacen que esos niños bailen igual. Y los padres se alegran hasta abajo, hijo, y los hacen bailar, tocan palmas. Los visten como si fueran, hermano, mejor no digo, hermano, y los visten a las criaturas de esa forma, hermano, y de pequeño van malogrando los mismos padres su mente de esos niños. Pero la Biblia habla que cuando cuando una persona es consciente, hermano, ya hay malicia en su corazón. Génesis capítulo 8, el versículo 21. Génesis capítulo 8, mire, ve, Génesis capítulo 8, el versículo 21. Vamos a buscar ahí, hermano, ahí. Mire qué dice acá, ve. Y este verso téngalo muy en cuenta, hermano. Subraye, lo dice ahí, ve. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y acá viene la parte. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde, mire, ve, el corazón del intento es malo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde, o sea, empieza desde su juventud y no volverá más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. O sea, jamás Dios, hermano, puso en la Biblia que los niños tenían esa malicia. Hablando, hermano, ahí desde la juventud. Pero lamentablemente, hermano, esta sociedad está corrompiendo a los niños. Está corrompiendo y la malicia que la Biblia habla de la juventud y más bien se está menorando. Ya hay de 13, 12, 11, 9, hermano, actuando con malicia. Muchas veces haciendo, hermano, y mirando cosas que están pervirtiendo la mente.
Por eso Jesús dijo bien claro, los niños vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. En los niños no hay malicia. Dios ama a los niños. Por eso que a los niños no se les bautiza. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte? Hermano Daniel, algo que quisieras comentar, o algún otro hermano en esta hora. Amén, hermano. Amén, Amén, hermano hermano. Daniel. Allá. No, hermano, muy claro, pero sino que de estos temas se ramifican varios que quizás vamos a poder preguntar en el discipulado, ¿no? Por ejemplo, eh, generalmente la mayoría de padres bautizan a sus hijos porque creen que si no los bautiza se van a ir al infierno, ¿no? Algo que hemos desmentido ahora con la palabra de Dios. Otro es por, por miedo de que tengan ataques de fantasmas, de duendes, ¿no? Y creen que bautizándolos es como una protección. Y también hay muchas preguntas. Si los sacramentos de Dios fueron el bautismo y la última cena, entonces ¿de dónde sale la comunión, la confirmación y otros más, ¿no? Que obligan a los niños a aprender en los colegios, ¿no? Confundiendo más todavía, ¿no? Confundiendo más lo que está establecido por la Biblia, ¿no? Ni siquiera por un hombre, sino por la Biblia. Y así hay más temas, ¿no? Que, por ejemplo, quizás vamos a tocar la parte de la última cena, hermano, y cuándo se debe hacer, ¿no? O sea, se debe hacer todos los días, hay una fecha especial para hacer la última cena, porque si se llama Eucaristía, yo que estoy en otras iglesias, se hace casi todos los días. Entonces, hay un montón de preguntas, ¿no? Que quizás vamos a responderlo y también invito a los hermanos y a las personas que estén escuchando que hagan sus preguntas, ¿no? Porque acá se responde con la Biblia, no es nuestra opinión ni nuestra manera de pensar. Diego, Amén, hermano Ronald. Escuchamos. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Daniel, Dios les bendiga. Bien, la Biblia en el libro de los Hechos nos narra que la primera iglesia se reunían en las casas y dice que ahí compartían el pan y las oraciones. Quiere decir que ellos en casa realizaban la Santa Cena. ¿Ya? Eso lo hacían en las casas cuando se reunían las primeras iglesias, ¿no? Compartían el pan, oraban los hermanos, desde ahí realizaban la Santa Cena. La Santa Cena, el Señor le dice, cuando os reunáis, ¿no? Por ese motivo, cuando os reunáis a celebrar la Santa Cena, el Señor da las indicaciones de cómo deberían hacerse. La Santa Cena puede realizarse todos los días, no hay ningún problema. Pero también hay que ver el contexto, ¿no? Que esta debe en nosotros tener esa preparación, esa comunión íntima con el Señor para poder disfrutar de ella, ¿no? Hay iglesias que la celebran cada 15 días, hay iglesias que la celebran una vez al mes, otras en otros tiempos, ¿no? Eso no quita que esté mal, ¿no? Podemos, como decir, celebrarla todos los días, podemos celebrarla una vez al mes, podemos celebrarla cada 15 días, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia donde yo estaba, ¿no? En Chiclayo la celebraban una vez al mes, pero en la sierra, en Pasco, la celebraban cada 15 días. Y eso lo hacían por motivos para que los hermanos estuviesen siempre al pendiente de su comunión con Dios, porque la Santa Cena también es para examinarse, ¿no? Entonces, con ese fin hacían de tener más cercanía a Dios. Amén, hermano Ronald. Muchas gracias. Amén, hermano Ronald. Amén, mi hermano Ronald. Amén, hermano Ronald. Sí, es cierto, hermano, la Santa Cena es una preparación y también lo que hablaba nuestro hermano Daniel, de hecho que desglosa muchas preguntas, hermano, pero lo que hay que tener en cuenta aquí bastante es de que, uno, la Biblia dice que los niños no se bautizan. Se presentan, sí, hermano. Los niños se les presenta a Dios.
Y si tú lo presentas a Dios, Dios lo va a guardar. Para el creyente ya no existe el mal de ojo. No, hermano. Para el creyente ya no existe el mal de ojo, sino que nosotros tenemos fe, hermano, y creemos firmemente que Dios guarda a nuestros hijos. Y la oración de fe dice, sanará, y la oración de fe puede mucho. Lo dice la palabra del Señor. El infierno, hermano, la Biblia habla que en Mateo 25:41, ahí explica que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el enemigo, para que los pueda llevar ahí, hermano, los hace pecar. Pero Dios ha denominado su gracia, hermano, para que todo aquel que se arrepienta pueda ser librado de ese lugar. Ahora, ¿qué pasa en los colegios? Los colegios, hermano, que no son cristianos evangélicos, hermano, ellos llevan otra religión. Y en la religión católica, hermano, el fundamento de la religión católica, y por un católico, hermano, pues no me puede dejar engañar en esta parte, se basa en dos fuentes. En las Sagradas Escrituras, que está basada en la Biblia, las Sagradas Escrituras, y en la Sagrada Tradición. Así está en el Catecismo, hermano, porque yo lo he leído. Así está en el Catecismo. Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Son aquellas costumbres, hermano, que a través de los representantes de esta iglesia, llamados papas, fueron los que promulgaron y que por revelación, entre comillas, de Dios, pusieron estas normas. Y muchas veces, hermano, fueron obligadas, y que si alguien no lo hacía, muchas veces lo mataban o lo ponían de hereje. Y quedó implantada como una tradición. Y entre ellas, hermano, tenemos lo que se refiere a al bautismo de los niños. Ahí lo tenemos hermano, esa costumbre. Ahí tenemos ahí en el año de 1215, después de Cristo, donde se instauró, hermano, esa doctrina que habían 7 sacramentos. Lo cual, hermano, los primeros creyentes nunca, hermano, tuvieron en sus doctrinas que los sacramentos eran 7. Es más, para que usted tenga una idea, dice que la veneración, por ejemplo, de las reliquias se instauró en el año 400 después de Cristo. La doctrina del purgatorio recién se instauró en el año 600 después de Cristo. O sea, Cristo nunca lo enseñó. Los apóstoles nunca lo enseñaron. En el año 600 después de Cristo vino eso. La canonización a los santos. Es decir, que un hombre santo aquí en la tierra podía interceder por el hombre. ¿Cuándo se realizó eso? En el año 1000 después de Cristo. Miren, en el año 1000 después de Cristo, un papa se le reveló y dijo, no, los santos pueden interceder. Los santos podemos canonizarlos y la gente puede pedir. Nunca en la Biblia fue antes eso tiene su historia. La misa, hermano, ¿cuándo aparece el sacrificio de las misas? En el año 1100 después de Cristo. Aparece recién el continuo sacrificio en la misa, donde se dice, hermano, que en la Eucaristía se puede visualizar, hermano, el misterio de la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Que ellos dicen que en ese momento esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que cuando uno lo come está comiendo el cuerpo de Cristo. Que hermano, eso es una totalmente falsedad. El pan y el vino es una representación. No se convierte en el cuerpo de Cristo. Es una representación. Pero en la doctrina de ellos dice la doctrina de la transustanciación, que se convierte así literalmente. Los 7 sacramentos que hemos leído ya 1215 después de Cristo. La venta de las indulgencias en el año de 1517 después de Cristo. Y todas estas cosas, hermano, que hemos mencionado anteriormente, lo ponen en un catecismo ya. Y lo denominan la Sagrada Tradición. Y esto aparece en el año de 1546 después de Cristo.
aparece este libro y aparecen las tradiciones, la autorización de los libros apócrifos de la Biblia, o sea, los 7 libros más que tiene la Biblia católica en el año de 1547. Miren, hermano, la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre, que donde dicen que María fue ascendida en cuerpo y alma al cielo. Eso nunca se enseñó, hermano, en los primeros años, en los primeros siglos. Eso apareció en el año de 1854 después de Cristo. Vuelvo a repetir, 1854 después de Cristo. Luego, al ver todas estas costumbres, el Papa dijo que su voz era infalible, es decir, que lo que él decía era la voz de Dios y nadie podía rebatir. Y colocaron una bula papal, y en el año de 1870, se promulga la infalibilidad del Papa, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, que hemos visto, tienen su historia, su origen de por qué hoy la humanidad, hermano, o gran parte de la población hace esto por costumbre, pero que nunca tuvieron un sustento bíblico. Simplemente fue para poder traer más, hermanos, feligreses. Y hermano, vamos a orar hasta aquí. Y de hecho que vamos a continuar la siguiente lección el día lunes, hermano, con la Santa Cena. Y ya nuestro hermano Ronald también nos ha ayudado una parte, hermano, sobre esto, y vamos a profundizar un poco más. Vamos a orar, hermano. No sé si hasta aquí había una pregunta, un comentario final. Hermano, Amén, hermano Daniel. un comentario final, que todo lo que se acaba de decir acá se puede corroborar con la historia, ¿no? Siempre se ha utilizado el nombre de Dios para hacer muchas cosas. Sin ir muy lejos, los incas, ¿no? Que los volvieron cristianos a la fuerza, los bautizaron sin conocer a Dios, la Santa Inquisición, por así decirlo, las cruzadas. Y hay un montón de relatos históricos fuera de la fuente de la Biblia, donde narran que se han muerto hasta científicos, porque antes todo era creado por Dios, y que la tierra, que el sol y que todo el centro era Dios, y así, ¿no? Y han sido muertos también, ¿no? Porque si no era así, entonces la iglesia tenía el poder, y es como se dice, ¿no? Entonces, por crear adeptos, a las finales Dios no es una religión, y lo tocamos creo el tema pasado, ¿no? Que Jesús más bien atacó a la religión cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Sino que Jesucristo, el seguir a Jesucristo es una cuestión de fe, una cuestión interior y muy personal, ¿no? Basado en las escrituras. Bueno, esa era mi opinión. Amén, hermano Daniel, ¿sí? Y podemos terminar con este texto que dice, y que tú justamente lo estás hablando, hermano, de que es cierto, muchos utilizaron, hermano, el nombre de Dios para sacar provecho y darle temor a la gente. Los incas, ¿no? Usted sabe la historia. Un sacerdote, hermano, le enseñó al inca la Biblia, y el inca lo votó porque para él, pues, era un libro más, era un objeto más, y lo votó. Él no tenía conocimiento de Dios, y lo tildaron de hereje, hermano, aduciendo, hermano, que estaba tentando contra Dios, pero el fin fue que saquear, y usted sabe la historia como peruano que es. Por eso la Biblia dice, hermano, en una parte, en el libro de Mateo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra. Esta parte me llama mucho la atención, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, que esta persona ve, hace estrategia, ve, camina, ve, hace lo que sea por hacer un prosélito. Pero el texto termina diciendo, una vez hecho, lo hacen merecedores 2 veces del infierno. Bendito el nombre del Señor, hermano. ¿Y por qué dice esto? Por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas que existen, hermano. Por eso es este espacio de poder discipular, de poder hablar con la Biblia, hermano, y poder compartir lo que Dios ha dejado en su palabra. Amén.
Vamos a orar, hermano, ya. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado de poder, hermano, compartir este mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos también que nos han acompañado en esta hora. Cierra sus ojos ahí, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos por la paz que nos das, por el amor y por tu infinita misericordia. Te pedimos que llegues a cada corazón y a cada vida. Que tu palabra, Señor amado, quite la venda de los ojos. Que tu palabra, Señor amado, nos dé paz y gozo y salvación. Fortalece nuestras vidas, Señor. Instruye a cada hermano, a cada hermana, Padre Santo. Llénalo del conocimiento tuyo, llénalo de tu Espíritu Santo. Y que comparta esta palabra de vida. Comparte